Estamos en el día martes 5 de mayo de 2020. Continuamos con Hechos AM. Hoy vamos al espacio de la entrevista. Esta mañana vamos a hablar sobre el servicio de agua potable. El Salvador está en medio de una pandemia contra el coronavirus, el COVID-19, que ya ha dejado 13 fallecidos y una cantidad importante de personas infectadas. Y una de las peticiones que hacen los ciudadanos constantemente es: necesitamos agua potable. Hoy vamos a hablar precisamente de este tema aquí en el espacio de la entrevista, pero vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto. A finales del mes de abril, familias vulnerables de la colonia Altavista de Tonacatepeque recibieron canastas con alimentos y agua embotellada como ayuda ante la cuarentena decretada por la pandemia del COVID-19. Así lo informó el gobierno. Autoridades de reconstrucción del tejido social y de ANDA entregaron los insumos a unas 100 familias. El presidente de ANDA, Frederick Benítez, detalló que en una de las zonas se entregaron 1.500 fardos de agua embotellada, pero que durante la emergencia nacional por COVID-19, la institución que dirige entrega 10.000 fardos diariamente. De igual forma, las autoridades de gobierno entregaron juguetes a niños del lugar mientras sus familias cumplen la cuarentena domiciliar. Esta mañana conversaremos sobre las acciones que ANDA realiza en el marco de la emergencia del COVID-19. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, esta mañana de martes saludamos al presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado, Frederick Benítez. Frederick, buen día, un gusto recibirlo en este espacio, bienvenido. Buenos días, Manuel, gracias por la invitación y es un gusto estar nuevamente aquí contigo para platicar de qué es lo que está haciendo la institución en marco del COVID-19, qué es lo que estamos haciendo, cómo está la institución, hacia dónde vamos, cómo estamos articulando el trabajo con diferentes carteras del gobierno central y para llegar a la población lo más rápido posible con el servicio de agua potable. Frederick, me gustaría que comenzáramos dibujando en el área metropolitana de San Salvador, ¿cuáles son las zonas que están experimentando irregularidades en el servicio de agua? Porque hemos escuchado constantemente de ciudadanos que dicen definitivamente que es una emergencia y hay que tener, digamos, énfasis en las medidas sanitarias, pero también los ciudadanos dicen es difícil hacer esto cuando el servicio de agua pues no es constante, cuando hay irregularidades en ese servicio que tendría que llegar a nuestras casas. Las partes o lugares más complicados para hacerle llegar el agua en el área metropolitana de San Salvador son las Altavistas, Soyapango, Cimas de San Bartolo, parte de San Martín e Ilopango. ¿Por qué se nos dificulta? Porque cuando iniciamos en el gobierno del presidente Nayib Bukele, uno de los retos que asumimos fue la rehabilitación de la planta potabilizadora Las Pavas, la que está ubicada en San Pablo Tacachico. Y si ustedes se recuerdan, el año pasado hicimos un paro de un día en donde tuvimos que cambiar unas compuertas y seguimos trabajando. Es verdad, tenemos un problema a nivel mundial, la pandemia del COVID-19, pero la institución liderada por el presidente Nayib Bukele y todos los trabajadores de ANDA no hemos parado ningún día, hemos estado trabajando de cara a la población y cuando te digo que hemos estado trabajando, también hemos seguido con los trabajos en Las Pavas. Ya llevamos un avance muy bueno, ya llevamos más de un 55%, 60% de avance en la obra y los lugares, como tú me preguntabas al principio, cuáles son los más afectados, son estos, pero esta afectación no es de un año para acá, no es de 2 años, no es de 3 años, estamos hablando de 10 años atrás, 15 años atrás, 20 años atrás. Por ejemplo, las imágenes que mirábamos, que la semana pasada anduvimos con Carlos Marroquín, el director de Tejido Social, que fuimos a las Altavistas, fuimos a una parte de las Altavistas, fuimos a unos polígonos, no lograríamos alcanzar todas las Altavistas, porque las Altavistas son alrededor de 50.000 casas. O sea que para darle agua a todas las Altavistas necesitaríamos toda la producción actual de Las Pavas, enviarla directamente solo para las Altavistas. Así que el problema es viejo, no es reciente. En el momento que se construyó la colonia, me imagino que nadie pensó que iba a haber una demanda de agua y que iba a haber una situación como la que está viviendo esas familias en este momento. Y me imagino que la empresa que la construyó en aquel momento no se imaginó que iba a ser un boom en la construcción y que le iban a vender ese número de viviendas, porque son lo que te decía, son más de 50.000 viviendas y se nos dificulta. Entonces el agua de Las Pavas, aparte que tenemos la rehabilitación, tenemos baja producción. Entonces el agua la tenemos que estar compartiendo con Soyapango, Altavista, Cimas de San Bartolo.
Pero, ¿cuál es, digamos, cómo funciona esto de la distribución de agua? Porque hay colonias donde sabemos que el servicio es constante, hay otras donde el servicio es, digamos, de mediano, un servicio de que cae, digamos, ciertos días de la semana, otras donde cae una vez a la semana y otros donde definitivamente el problema, pues, es grave para muchas familias. ¿Cómo se distribuye el agua con la que cuenta El Salvador, Frederick? Para ponerlo en contexto y hacer como una reseña, en el Gran San Salvador tenemos 4 fuentes grandes. Una, que es Las Pavas. 2, el sistema Zona Norte, que son pozos profundos que están en San Juan o Pico, que bombeamos el agua y pasa dejando agua en toda la zona norte del Gran San Salvador. Llámese zona norte, La Escalón, La Mira al Valle, y llega hasta Santa Tecla, llega hasta Las Delicias, que es el último lugar que le hacemos llegar el agua desde el sistema Zona Norte. Llevamos 2. Tenemos los sistemas tradicionales. Los sistemas tradicionales son pozos profundos que están distribuidos en varios sectores del Gran San Salvador. Y un tercero, que es de los más antiguos, que es el sistema Guluchapa, que está ubicado a la par de Changayo, allá en Ilopango, todos conocemos, y esa planta bombea a la zona esta de Ilopango. La distribuimos también para Santo Tomás, para Santiago Texacuangos. Y la distribución de Las Pavas, lo que hacemos es bombeamos el agua desde Las Pavas hacia el Gran San Salvador, viene el agua desde San Pablo Tacachico, llega a Nejapa y en Nejapa la rebombeamos, que es una confusión que tiene a veces la gente de Nejapa, que dice, miren, el agua de San Salvador se la llevan de Nejapa, y no es así. El agua llega a Nejapa y ahí la bombeamos, pero realmente el agua viene de San Pablo Tacachico. Entonces la mandamos para el Gran San Salvador. El primer lugar donde llega es Mexicanos, Cuscatancingo, Ayutuxtepeque, luego el agua se mueve para el centro de San Salvador, y es ahí lo que tú dices. Estas zonas que te acabo de mencionar no son afectadas como las zonas de las Altavistas y Soyapango. ¿Por qué? Porque el Soyapango y Altavista son los que están al final de la red de distribución, son las que están más alejadas de los tanques de distribución, y eso es lo que nos genera que el agua tiene que recorrer más longitud. Entonces no podemos mandar todo el agua para allá, porque primero no tenemos suficiente agua, y el recorrido que hace, tenemos pérdidas en el camino, que es donde está las fugas, el agua no facturada, robo de agua. Hay varios factores que nos afectan. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo dividimos con las Altavistas, 48 horas el agua para las Altavistas, de ahí 48 horas para Soyapango, y luego 48 horas para Cimate San Bartolo. Antes, en este ciclo, entraba Popa, ahora no. También entraba Ciudad Futura, ahora ya no. Entonces, lo que hemos hecho en estos 11 meses, hemos ido independizando los sistemas. Por ejemplo, a Popa lo que queremos es que ya no entre ni una gota de agua de Las Pavas. ¿Cómo lo hemos logrado? Rehabilitando pozos, perforando pozos. Actualmente tenemos 3 pozos en perforación en Apopa. Y con esos 3 pozos, al finalizarlos, ya no va a entrar nada de agua de Las Pavas a Popa. ¿Qué va a llevar esto? Que cuando Las Pavas esté finalizada, la producción de agua de Las Pavas va a ser dirigida para las Altavistas, Soyapango, Cimate San Bartolo, y vamos a bajar los ciclos de horarios de distribución. Ya no van a ser 48 horas, quizás van a ser cada 12 horas, cada 10 horas, que es algo que todavía lo estamos manejando, pero dependemos de todos los pozos que rehabilitemos y perforemos para ir independizando los sistemas. Entonces, por eso es que tenemos que hacer estos ciclos de suministro de agua en las colonias que te acabo de mencionar, que es Soyapango, Altavista, Cimate San Bartolo. Pero paralelamente, en Cimate San Bartolo, hace 1 mes y medio, si no mal lo recuerdo, en medio del COVID, cuando iniciaba, rehabilitamos un pozo en Cimate San Bartolo. Este pozo está funcionando y le está dando agua a la parte alta de Cimate San Bartolo, que es uno de los lugares más complicados. Altavistas, si todo sale bien y si Dios nos lo permite, la otra semana estaríamos entregando el pozo de las Altavistas, que es un pozo perforado únicamente para una parte de las Altavistas, unos polígonos de las Altavistas. Entonces, este pozo va a alimentar donde estuvimos con Carlos Marroquín la semana pasada, toda esa zona. Este pozo nos va a dar caudal alrededor para abastecer como a unas 5.000 casas. Frederick, me gustaría que hiciéramos, digamos, un énfasis especial en el tema de Las Pavas, porque este es uno de los proyectos que se considera importante a la hora de hablar de distribución de agua en El Salvador. Usted nos decía, hemos avanzado en los meses que llevamos trabajando, hemos, digamos, colocado
puntos importantes para que esta planta funcione, pero ¿para cuándo podría estar concluido? Si al ritmo que van, ¿para cuándo podría estar Las Pavas funcionando al ritmo que debería funcionar? Como te mencionaba, Manuel, el Gran San Salvador lo abastecemos por 4 grandes sistemas y el más grande es Las Pavas. Entonces, como todos sabemos, el préstamo que hubo, todo lo que pasó y no se hizo nada en un año. Ahora venimos con la gestión del presidente Nayib Bukele e iniciamos la rehabilitación de Las Pavas. Entonces no hemos parado. Entró la pandemia mundial, ¿verdad? Que Dios quiera que salgamos bien de esto. Y nosotros no paramos. La empresa siguió trabajando, la gente de ANDA siguió trabajando. Hemos estado siguiendo los procesos constructivos que estaban pendientes y si todo sale bien, si no tenemos ningún retraso, ningún imprevisto, estaríamos finalizando a finales de este año con las mejoras de la planta potabilizadora de Las Pavas. Y ahí Las Pavas, más los pozos rehabilitados y los pozos perforados que hemos hecho en el gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele, estaríamos dando un mejor servicio de agua potable a la población que ha sido deficiente por años. ¿Por qué menciono lo de los pozos? Porque si vemos en contexto de los 11 meses que tenemos de estar con el presidente Nayib Bukele en el gobierno central, hemos rehabilitado 60 pozos. Hemos perforado a mayo, vamos a terminar mayo con 30 pozos perforados, ahí van 90. Y están en perforación 21. Entonces, si tú ves, en un año se ha hecho bastante. Y aparte de esto, le sumamos la rehabilitación de Las Pavas, estaríamos generando una producción de agua nunca vista en la historia de la ANDA. Y esto ayudaría a las partes más vulnerables. Por ejemplo, San Jacinto. Te ponía el ejemplo de cómo es la distribución de agua potable en el Gran San Salvador. San Jacinto antes, como el ejemplo que te ponía de Apopa, claro, antes se le daba agua también de Las Pavas. Pero ¿qué pasó? Hicimos un estudio, encontramos un terreno de ANDA abandonado, o sea que estaba abandonado en San Jacinto, cerca del hogar del niño. Fuimos, lo vimos y preparamos el proyecto, perforamos el pozo, lo terminamos el pozo y gracias a Dios es uno de los mejores pozos que tenemos en toda la ANDA. Da 1.500 galones por minuto. Estamos hablando que son 100 litros por segundo. Y si hacemos la relación, 100 litros por segundo versus cuántas casas les podríamos dar agua, estamos hablando de 10.000 casas, 10.000 familias, 10.000 hogares salvadoreños que ya no dependen de Las Pavas. Y ahora, ustedes han visto en redes sociales, hemos estado pasando unos videos en donde la gente habla, da fe del trabajo que se ha hecho. Y San Jacinto es un ejemplo, como te podría mencionar muchos. Y San Jacinto ya no depende de esos ciclos de agua que te mencionaba que ahora tenemos en Las Altavistas, Soyapango, Cimas de San Bartolo. San Jacinto tiene ahora agua todos los días, que es algo que no pasaba desde hace 10 años para acá. Entonces ellos tienen agua todos los días. Ahora, hay personas que están, digamos, comunicando con nosotros a través de las redes sociales y nos dicen qué es lo que está pasando en Apopa porque tenemos 20 días con servicio deficiente. En Apopa lo que estábamos mencionando, ¿verdad? Claro. Entonces ahí lo que hemos hecho, tal vez al final me das exactamente la colonia, porque cuando dicen Apopa, el municipio son más de 25 colonias, estamos hablando que es un promedio de más de 35.000 viviendas, entonces hay casos puntuales, ¿verdad? Que a veces no lo logramos controlar, pero podemos llegar y solventar el problema cuando nos hacen la denuncia específica. Y quiero aprovechar el espacio para decirle a la población de que tenemos el 915 activado, mi cuenta de Twitter también, yo le contesto a la gente cuando me escriben, está en las redes sociales, tenemos Twitter, está Facebook, tenemos Instagram con la cuenta de ANDA. Y hacerle el llamado a la población de que cuando nos hagan una denuncia, que por favor no sean específicos. Si no quieren poner el número de casa, está bien, pero que nos pongan el nombre de la calle y el nombre de la colonia, porque es más fácil para nosotros poder llegar y solventarle el problema. Hay un problema que se da siempre también en algunas zonas, es que cae en una parte de la colonia y no en otros sectores. A veces depende de la región donde están ubicados, algunas casas están en alto, otras que están en una parte baja y ahí hay un problema en la distribución de agua. Sería importante que les pusieran ustedes en específico en qué parte de las colonias están para que digamos que ustedes puedan intervenir, ¿es así? Así es por eso que les hacía el llamado para que nos den exactamente la dirección, que sean puntuales. Si nos quieren dar número de casa por seguridad, está bien,
pero que nos digan el nombre de la colonia. Eso se lo pedimos por favor, que nos den exactamente dónde es. Y a veces, como tú dices, Manuel, son problemas que se dan por la topografía del lugar, que son casas altas, se construyeron en lugares altos. Y también a veces tenemos el problema, que es bien frecuente, que las personas, el salvadoreño es listo, ¿verdad? Entonces sabe dónde hay una válvula y ven la herramienta que nosotros ocupamos y crean una herramienta similar. Y nosotros le decimos una herramienta hechiza. Vienen ellos y manipulan las válvulas. Hace poco tuvimos un problema en una colonia de Soyapango, en donde habían cerrado la válvula y toda el agua estaba direccionada para una parte. Y cuando nosotros llegamos a querer hacer el movimiento de válvulas para que todos tuvieran agua, ya la gente se pone un poco agresiva. Entonces también hacer un llamado a la población de que el agua es para todos, ¿verdad? Es de todos. Aquí no hacemos distinción de ningún tipo de clase, sino que le hacemos el llamado a la población que no haga ese tipo de cosas. Tenemos otra interacción acá, nos dice, quisiera saber cuándo van a arreglar el problema en la colonia Vista Hermosa por el paso del Jaguar. Varios sectores de la colonia están sin agua desde hace 2 meses. Los sectores son la avenida Maquiliscuat, calle principal, Las Acacias, por donde venden por una venta de comida que aquí la mencionan en el sector. Creo yo que hay puntos específicos donde el ciudadano pues se está quejando y seguramente pues ustedes van a tomar nota para ver qué les pueden resolver. Frederick, pero me gustaría saber qué cantidad de agua están abasteciendo ustedes a través de pipa, Frederick, actualmente. Fíjate que en camiones cisternas lo que estamos abasteciendo desde que iniciamos la rehabilitación de las pavas y ahora con el COVID-19 tenemos alrededor de 80 camiones cisternas distribuidos en el Gran San Salvador y en la región oriental, en la región occidental y en la región central tenemos alrededor de 20 en cada región. Entonces ahí tenemos 60. Entonces tenemos una flota de camiones cisternas para llevar agua potable a la población que no tiene red de agua potable o que está teniendo un mal servicio por parte nuestra, como por ejemplo las de la región metropolitana, que es el área metropolitana del Gran San Salvador. Las pipas que tenemos acá están destinadas todos los días para las Altavistas, para Cimas de San Bartolo y para Soyapango, que es la zona más complicada. Mientras logramos incorporar más fuentes de agua, como te mencionaba, de los 4 grandes sistemas que tenemos. Están los sistemas tradicionales. En Soyapango, si todo sale bien y si Dios nos lo permite, la otra semana vamos a entregar un pozo también, que es en la finca Chantecuán. La gente de Soyapango ubica rápidamente esta finca, un parque. Tuvimos el apoyo del alcalde de Soyapango, en donde nos donó una porción, igual que en San Jacinto. Hicimos el diseño, hicimos el estudio hidrogeológico, vimos que había agua, perforamos y también, gracias a Dios, encontramos un buen caudal. Hemos tenido la ayuda de Dios realmente aquí, donde hemos ido y hemos perforado un pozo, hemos encontrado un buen caudal. Y los que hemos rehabilitado nos han dado un buen caudal y también la calidad del agua ha sido muy buena. Pero me gustaría que habláramos un poco sobre el tema de ¿hay falta de agua o son los problemas que hay en la distribución lo que genera la escasez en los hogares de muchas familias? Aquí son una mezcla de lo que acabas de decir. Primero, la distribución, que tenemos tuberías ya que dieron su vida útil. Segundo, hemos tenido un crecimiento acelerado en donde la demanda creció, pero el caudal nuestro se mantuvo y en algunos casos disminuyó. Entonces crece la demanda, pero nosotros nos quedamos iguales y en algunos casos disminuimos la producción. Entonces teníamos una demanda bien grande, entonces lo que nos hace falta es incorporar más agua, rehabilitar lo que ya teníamos, cuidar lo que ya teníamos, darle el mantenimiento a lo que tenemos, porque eso fue un problema. Se tenía la infraestructura, pero no se le fue dando importancia, se fue dejando perder, a un momento colapsado, ¿verdad? Y esta es la consecuencia de todo eso. Lo que estamos haciendo nosotros es rehabilitando, cuidando lo que tenemos, apostando por más, como el ejemplo que te acabo de mencionar, San Jacinto, la finca Chantecuán. La finca Chantecuán nos va a dar agua para 11 comunidades, la Santa Eduvige, todas las colonias que están en Soyapango, que ahí se les da agua una vez cada 12 días. Que es un sistema que nosotros le damos de las pavas, pero se lo entregamos a una ADESCO, y la ADESCO
distribuye el agua adentro de todas las comunidades estas. Entonces con esto vamos a mejorar y vamos a eliminar también ya la intervención de las pavas en esta área de Soyapango. Pero, ¿qué le responden ustedes, Frederick, a personas que dicen, miren, nosotros estamos pues con el problema del abastecimiento de agua y en una pandemia como el tema que estamos viviendo actualmente, lo que se exige es saneamiento y es difícil hacer el saneamiento si no tenemos un servicio de agua que por lo menos llegue, digamos, a cierto tiempo y sea, digamos, por un periodo que permita almacenar en depósitos que tenemos en la casa o por lo menos llenar las pilas y todos estos lugares donde pues podemos hacerlo. Lo que le puedo decir a la población que está atravesando por este problema, sabemos que para poder combatir el COVID-19 el agua potable es fundamental. Es una de las primeras acciones que hay que hacer, lavarse las manos, los hábitos de higiene para poder evitar el contagio. Lo que le podemos decir a la población es que nosotros estamos trabajando día y noche para solventar ese problema, que es un problema heredado y lo estamos haciendo como lo que te acabo de mencionar, todo lo que hemos hecho en 11 meses y no vamos a parar hasta solventar el problema del agua. Es un reto grande, pero lo vamos a lograr y que nada más que confíen en nosotros, que lo estamos haciendo y que vamos a lograr erradicar el problema del agua potable. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM, Frederick Benítez, presidente de ANDA, nos acompaña. Hay temas que vamos a abordar en el otro segmento, así que le pedimos a ustedes que se queden con nosotros. Somos la entrevista de Hechos AM. El 12 va con vos. Continuamos con el espacio de la entrevista de Hechos AM. Estamos en la mañana del martes 5 de mayo. Hoy estamos hablando de un problema que afecta a muchas familias, el servicio de agua potable. Estamos conversando precisamente con el presidente de ANDA para aclarar algunos puntos respecto a lo que está ocurriendo con este servicio. Frederick, uno de los puntos comunes en las denuncias y en las peticiones que hace la ciudadanía a través de los mensajes que nos envían a través de las redes sociales, nos dicen, mire, el agua cae en Soyapango, en otros lugares decían cada 8 días. Digamos, ¿qué responderle a estas personas que obviamente pues necesitan agua para poder realizar sus actividades cotidianas? Es lo que te mencionaba al inicio, Manuel, de los diferentes sistemas que tenemos en el área metropolitana de San Salvador, en donde están las pavas. Soyapango, Altavista, Cimas de San Bartolo, todas abastecen de las pavas. Y debido a la rehabilitación hemos bajado producción. Estamos produciendo alrededor de 1 metro cúbico por segundo, que es el que tenemos que mover al Gran San Salvador. Entonces no nos alcanza el metro cúbico para distribuirlo en toda la área metropolitana. Entonces lo que hacemos, lo hacemos en ciclos, 48 horas a Altavista, 48 a Cimas de San Bartolo y 48 horas a Soyapango. Entonces si tú empiezas a sumar, cuando le damos a Altavista, el día de hoy el agua está para las Altavistas hasta el mediodía. Y ahí hacemos el cambio y ahí pasa el agua 48 horas para Soyapango. Pasan 2 días. Entonces Altavista ya tiene 2 días sin agua. Pasa para Cimas de San Bartolo, otras 48 horas. Entonces si sumas 48, ya tenemos 4 días. De ahí regresamos al ciclo. Entonces hay una parte de Altavista que es la más alta, que es la que le va a llegar hasta los 7 u 8 días. Igual Soyapango, igual Cimas de San Bartolo. O sea, no sabemos que no tiene que ser así la distribución. Tenemos que mejorar. Es lo que estamos haciendo con la rehabilitación de pozos, perforación de pozos. El de las Altavistas, como te mencionaba, que la siguiente semana lo vamos a entregar, lo vamos a hacer, si todo sale bien, Dios quiera, que el próximo miércoles. El pozo de la finca Chantecuán también, queríamos entregarlo este fin de semana y solo nos falta que llegue la distribuidora eléctrica para que nos ayude con la subestación, a hacer las últimas conexiones de alta tensión y lo vamos a entregar también la otra semana. Eso es en Soyapango, y en Soyapango también tenemos perforaciones de pozos en Montes de San Bartolo, tenemos en los alrededores de Soyapango. O sea, todo es parte de un gran rompecabezas en donde vamos poniendo las piezas. No podemos poner las piezas tan rápido porque el proceso constructivo de un pozo se tarda entre 3 o 4 meses si no tenemos ningún imprevisto. Claro. Por ejemplo, en el pozo
estamos perforando un pozo allá en los tanques de Holanda, le decimos nosotros, que es cerca a la denuncia que acabas de mencionar anteriormente, cerca del paso de la Huasca, exactamente. Entonces ahí está la Dolores, está todas las colonias estas. Entonces empezamos a perforar y la máquina topó con un estrato duro. Entonces viene la máquina, falla, entonces se mueve la máquina, se lleva al taller, se mete al torno, se cambia la pieza, se vuelve a llevar. Entonces eso nos hace perder tiempo, es un imprevisto, entonces se nos alarga el tiempo. Por eso cuando yo publico en mi red social y pongo, estamos perforando un pozo en Holanda, entonces la gente se acuerda, están perforando, ¿qué pasó? Me preguntan, mire cómo va el pozo. Vengo yo y le digo, mire, tuvimos un imprevisto, le contesto, porque son gajes del oficio, son cosas que pasan, que uno no las puede prevenir y pasan. Pero al terminar este pozo se va a ver beneficiada toda la zona, más el de San Jacinto. Entonces hemos creado ya un nuevo núcleo, hemos creado un nuevo sector con dos nuevas fuentes de agua, y así estamos haciéndolo también en Soyapango. Por ejemplo, en Soyapango queremos perforar el de Montes de San Bartolo, Nuevos Horizontes, Los Almendros. Tenemos uno en Ilopango también, que ya lo vamos a iniciar, que es cerca de la empresa Yusa, que eso va a mejorar toda la zona. Entonces son varios puntos. Pero, que estamos Frederick, me han mencionado diferentes urbanizaciones donde están perforando pozos, pero ¿qué pasa cuando se construyen esos lugares? ¿No se hacen estudios de factibilidad en cuanto a cómo se va a proveer el agua? Porque hablamos de Altavista al principio. Altavista son, como decía usted, cerca de 50.000 casas. Esta es una colonia que incluso está distribuida entre los municipios, ahí en Tonacatepeque, San Martín, Ilopango. Eso nos da la dimensión digamos, del tamaño que tiene esta colonia. Pero ¿cómo se hace para digamos, se construye y en determinado momento pues no se tiene, digamos, la factibilidad para dotar de agua a todas estas personas? Porque obviamente el constructor su interés son hacer las casas y venderlas, pero también, o sea, ¿qué pasa cuando ya toda esta gente llega a vivir y de pronto se encuentra con que lo principal que le falta es el agua? Exacto, lo que estamos haciendo ahora, porque tú lo acabas de mencionar, ese fue un problema que ha generado todo esto, que así se hacía en el pasado. Ahora no, ahora con el Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio de Vivienda, en el gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele se está trabajando de una forma articulada y se están creando planes de desarrollo urbanísticos, en donde entramos todos los actores, entra Vivienda, entra OPAMS, entra ANDA. Entonces tenemos identificados los lugares donde puede haber un crecimiento urbanístico, que es algo que no existía antes, porque solo llegaban, se construía, y a veces no se tomaba en cuenta la fuente de agua, que es vital para que haya un desarrollo urbanístico y un desarrollo urbano en algún lugar. Por ejemplo, tenemos el caso actualmente de varios urbanizadores que se acercan y nos preguntan, mire, y aquí podemos construir. Entonces nosotros les decimos, mire, aquí realmente las condiciones para darle un servicio de agua potable no son buenas, pero si usted nos ayuda en hacer estas obras, esta otra o esta, se podría considerar. Entonces estamos haciendo un trabajo articulado. Por ejemplo, yo miraba ahí en la pantalla que había un televidente que preguntaba, que está relacionado con esto, que preguntaba sobre los mantos acuíferos. Claro. Entonces todo esto se lleva en este plan urbanístico. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es, si vamos a intervenir o va a haber una nueva urbanización, estamos pidiendo al constructor que vea todos estos factores: medio ambiente, si la fuente de agua, qué va a hacer como medida de compensación para el medio ambiente. Entonces las compensaciones tienen que ser el cuidado de los mantos acuíferos, porque dependemos de los mantos acuíferos para seguir produciendo agua. Y mientras el ciclo del agua esté vigente, tenemos que tener unas medidas para estar ayudando a nuestros mantos acuíferos, para no agotarlos. Frederick, la pandemia significa también una cantidad de situaciones para ANDA, porque recordemos que se congelaron el pago de los, digamos, los recibos de agua. ¿Cuánto está dejando de percibir la autónoma en estos meses en los que muchos ciudadanos no van a pagar el recibo del servicio de agua? Porque por muy poquito que sea, sabemos que son miles de ciudadanos a los que les llega el recibo, pero una de las medidas que tomó el gobierno fue decir, bueno, que no se pague este servicio. Pero para la autónoma, ¿qué significa esto? ¿Cuánto, digamos, reduce sus ingresos? Luego de las medidas que se tomaron, que nuestro presidente Nayib Bukele las dio a conocer en conferencia de prensa, muy atinadas, y siempre pensando en la población, que íbamos a estar en este periodo de cuarentena todos resguardados en nuestras casas para evitar un contagio masivo,
una de las medidas era no pagar los recibos de los servicios básicos, y entre estas la del agua potable. Entonces usted sabe que ANDA funciona dependiendo de nuestros ingresos, así nos movemos nosotros, ¿verdad? Ahí va la planilla, ahí va cuota de la aseguradora, la cuota de la titularización, pago proveedores, va todo, el funcionamiento de la institución. ¿Qué pasa? Entramos, casi nadie está pagando el agua potable, pero hay que reconocer que sí hay gente que sí lo está haciendo, Sí. Está viendo la forma de pagarlo, gente muy responsable, la verdad. Hay que felicitar a estas personas porque han estado pendientes, han estado preguntando cómo hacer para pagarlo, porque no pueden salir, ¿verdad? Entonces, como no pueden salir, nosotros implementamos el pago en línea. Pueden consultar nuestra página web, ahí pueden buscar por su nombre, por su número de identificación, cuánto es lo de la factura, porque nuestros lectores y avisadores están en cuarentena, porque para que no hacer esto más grande, se tomó la decisión de que ellos quedaran resguardados en sus casas. Entonces, nos ha bajado los ingresos en un 80%. Y eso, si lo traducimos en dinero, ¿cuánto es? En dinero, sí, un ejemplo fácil es que en el mes de enero, febrero, veníamos en un buen repunte, veníamos mejorando los ingresos de la institución, pero luego lo del COVID-19, que es a nivel mundial, hemos tenido una baja de ingresos enorme. En enero, febrero, teníamos ingresos alrededor de entre 300, 350 mil dólares diarios. Ahí para ponerle el ejemplo, entre Claro. 300, 350, 250, por ahí andábamos. El mes de abril, que acaba de finalizar, hicimos un barrido, lo tenemos día a día. Hubieron días que entraron 800 dólares, otros días que entraron 1000 dólares. Un día, estaba viendo la agencia de dónde era, de Chalatenango, nada más, cero, nada. No hubo pagos. Nada, no hubo pagos, cero. Entonces, si tú ves, eso es el 80%, y según las proyecciones que hemos hecho, proyecciones financieras, mayo va a ser, todavía nos va a golpear más, va a ser un 90% de lo que va a bajar de los ingresos que tenemos. Por ejemplo, andábamos recuperando nos andaba ingresando alrededor de 11 millones mensuales en enero, cuando te menciono que estábamos teniendo ya números positivos y íbamos subiendo, y ahora de 11 millones caímos 2.8 millones. Entonces, se ve la diferencia. ¿Cómo nos va a afectar esto? O sea, si no hubiéramos tenido el apoyo del ministro de Hacienda, que fue a la Asamblea, llevó la iniciativa y nos hicieron una transferencia de presupuestaria de 24 millones de dólares, que el presidente estaba al tanto de esto, porque sin eso no podíamos operar. Es que de hecho, bueno, en la Asamblea hubo un debate sobre este tema de que se le iba a inyectar fondos a ANDA, porque decía de que si no iba a tener incluso problemas para pagar la planilla de trabajadores. Y esto fue lo que se dijo a la hora que se hizo esta reorientación de fondos de otras carteras de Estado hacia la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Así es, el debate, me imagino que surgió, que por qué iba a ser si nosotros somos autónomos, tenemos nuestra propia línea de ingresos, pero como lo que te acabo de mencionar, nos han bajado los ingresos espantosamente, 80%. Luego de estar ingresando 11 millones, nos bajaron a 3 millones. Y la planilla de ANDA es de 5.5 millones de dólares mensual, ¿verdad? Ese es un rubro que no se puede tocar, porque lo más valioso que tiene la institución son nuestros trabajadores, la gente que anda día a día trabajando. Si ustedes se han fijado, no hemos parado, la gente de agua potable, de mantenimiento de redes, han dado en el territorio. ¿Se puede decir que ustedes están en emergencia también? Sí, nosotros hemos estado en emergencia desde que inició esto y antes, ¿verdad? La institución todos los días está de emergencia, porque el servicio de agua potable, lo que hablábamos, las colonias que hay falta de agua, para nosotros es emergencia todos los días. ¿Qué hemos hecho para combatir esta emergencia? Nunca la institución había salido al territorio a dar agua embotellada, ¿verdad? Jamás. Yo tengo 10 años de estar en ANDA y nunca lo había visto. Ir a las altavistas a dejar agua embotellada, nunca se había hecho. Yo sé que la gente va a decir, sí, pero agua embotellada no queremos agua en red. Pero en el momento de la crisis, la gente que dice eso no tiene el problema. Cuando nosotros llegamos, como por ejemplo la semana pasada que estuvimos con Carlos Marroquín en las altavistas, darle a la gente víveres, darle a la gente agua. O sea, ahí se siente uno de verdad, es el momento gratificante que uno dice, por eso estoy aquí, soy servidor público, estoy apoyando a mi patria, donde nacieron mis hijos, donde nacieron mis padres,
donde nacieron mis hermanos, los amigos de mis hermanos, todos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, mejorando el servicio de agua potable, corriendo con eso, porque no podemos esperar más, tenemos que hacerlo ya. Y eso es lo que estamos haciendo, dando agua embotellada. Lo hemos hecho en muchas colonias. Hemos estado ya dando agua embotellada a las Altavistas, Cimas de San Bartolo. Bueno, yo he estado en Cimas de San Bartolo, la gente ahí en Cimas de San Bartolo es una gente muy humana, que ha estado la niña Patti. Bueno, quiero mandarle un saludo a la niña Patti, que siempre está cuando llego ahí. A los Gemelos, hemos ido a los Olivos Poniente, a la San Luis, un montón de colonias que hemos ido a repartir agua embotellada. ¿Cuánto hemos repartido de agua embotellada? Hemos repartido más de 700.000 botellas de agua embotellada. Y eso es algo que está haciendo el gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele para ayudar a la población que lo necesita. Pero cuando reparten el agua embotellada, no llega gente a decirles, mire, ¿qué es lo que pasa con el servicio de agua que tiene que caernos a través de la red? Y no les reclaman. Fíjese que es un fenómeno que se ha dado, y no me va a dejar mentir los que andan aquí conmigo de ANDA y la gente de los lugares. Cuando llegamos, la gente se pone contenta. La gente lo que quiere es que de verdad uno llegue, los escuche, la gente quiere ser escuchada. Y eso es lo que hacemos en el gobierno del presidente Nayib Bukele, estar con ellos, escucharlos. O sea, que el contacto que tenemos así, que ellos sientan que somos parte de la solución que tenemos. Frederick, ¿qué va a pasar con todos los proyectos que tenía ANDA para ese 2020, considerando lo que estábamos hablando, la caída de un 80% de los ingresos, el tener que recibir transferencias de fondos de otras carteras de Estado para pagar las planillas? El panorama no se ve, digamos, nada, digamos, fácil. Vemos un panorama, digamos, un tanto complicado y un tanto oscuro para ANDA. ¿Qué va a pasar con todos los proyectos que tenían para este año, considerando lo que está pasando con la emergencia? Los proyectos que teníamos, el proyecto madre o el proyecto estrella que tenemos en la institución, el APAVA, ese no va a parar, ese vamos a seguir y lo vamos a terminar. De ahí los pozos que estamos perforando, hemos tenido también el apoyo del Ministerio de Gobernación, que nos ha dado unos fondos FOPROMID, en donde nos va a ayudar para ejecutar proyectos que ya se están haciendo en marco de la emergencia del COVID-19, y eso nos va a ayudar a poder pagar unos proyectos de los que estamos ejecutando. También hemos tenido el apoyo de Hacienda realmente, el apoyo también del Ministerio de Vivienda. La ministra María Chichilco también nos hizo una transferencia para sacar unos proyectos de agua a ejecución. O sea, la institución está siendo apoyada por todo el aparato del Ejecutivo, porque esa es una línea que nos ha dado nuestro presidente Nayib Bukele, que tenemos que trabajarlo todo en bloque, como equipo. Y a la ANDA se le está ayudando, y los proyectos que teníamos, por ejemplo, el cambio de tuberías, es decir, vamos a esperar que todo esto pase, tal vez allá por, no sé, octubre podamos ir viendo lo de los proyectos del cambio de tubería, porque ese sí va a tener que esperar. Pero, por ejemplo, la rehabilitación de pozos, las pavas, las perforaciones de pozos, eso no vamos a parar hasta mejorar el servicio de agua potable, no solo en el AM, sino que a nivel de las 4 regiones, en todo el país, porque una de las medidas, como hablábamos, para poder combatir el COVID-19 es tener acceso al agua. Lo estamos logrando, y yo sé que poco a poco es parte del rompecabezas que te decía, que las piezas no las podemos poner tan rápido porque hay un proceso constructivo, pero lo vamos logrando, así como lo hicimos en San Jacinto, como lo hicimos en Aguayacán, como lo estamos haciendo en Apopa, en Ciudad Futura, en San José Villanueva, en varios lugares lo hemos logrado. Entonces lo vamos a seguir haciendo. Alguien me pregunta acá y me parece muy interesante lo que plantean. Cristian A. dice, ¿podrían preguntarle cómo es el cobro del servicio de agua a los colegios? Porque alegan que ellos tienen una cuota fija y que no dependen del consumo, y por eso justifican que no pueden realizar descuentos a las cuotas de las colegiaturas. ¿Cómo funciona esto para las instituciones educativas, sobre todo las que son de carácter privado, ¿no? Mire, el cobro de las instituciones privadas o empresas privadas es igual que nos hacen, el que le hacen a usted, que me hacen a mí en mi casa. En una casa. Hay un medidor, y en el caso de los colegios la cuenta es diferente. La suya y la mía es domiciliar, la cuenta, entonces tiene otra tarifa. Pero la comercial, que es la de los colegios, igual llegamos, vemos el medidor y se les emite el recibo.
Pero actualmente, como están los colegios sin dar clases, o sea, el consumo les ha bajado. Por ejemplo, todos los colegios de Santa Tecla no están laborando, pues, entonces los niños están en la casa. Entonces el consumo de la factura de agua, por ejemplo, del colegio, lo voy a mencionar, del colegio Champañato, del colegio Santa Cecilia, va a ser la cuota mínima, 2.29. Entonces, eso es, el cobro es normal, ¿verdad? Lo que consumen, eso tienen que pagar. Muy bien, ¿y qué pasa con el servicio en Santa Tecla? Porque este era otro municipio en el que habían ciertas quejas, pero ¿qué ha hecho ANDA para mejorar el servicio en un municipio populoso? Hemos estado hablando de municipios populosos como Soyapango, hemos estado hablando de municipios populosos como Apopa, Santa Tecla es ahora un municipio populoso. ¿Qué se está haciendo ahí para mejorar el servicio de agua? Como te decía al principio, en el Gran San Salvador, en el AMS, que ahí está incluido Santa Tecla, tenemos 4 grandes sistemas. Solo que Santa Tecla ahí no tiene nada que ver con las pavas. Tiene una inyección de las pavas, pero relativamente mínima, lo que mandamos para Altavista y a las otras colonias. A Santa Tecla le damos de zona norte, que es otro sistema que tiene más de 25 años de estar funcionando, en donde es un sistema también que no ha tenido un mantenimiento preventivo ni correctivo, que cuando llueve tenemos problemas, que se nos va la energía, que se nos revienta alguna línea de alta tensión. O sea, tenemos problemas con el servicio en Santa Tecla. ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, conocemos dónde está el problema en Santa Tecla. Estamos hablando que es la colonia Las Delicias, Residencial Europa, estamos hablando de Alpes Suizos, que son los que están al final, ¿verdad? Está la colonia Quesaltepec, ellos tienen su propio pozo, la colonia Quesaltepec. Entonces ellos no tienen ningún problema porque no dependen de zona norte. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En Las Delicias le estamos perforando un pozo para Las Delicias y que alimente ese pozo solo a Las Delicias. Y en el Residencial Europa y Alpes Suizo 1 y Alpes Suizo 2 también le estamos perforando un pozo para que los alimente únicamente a ellos. Entonces ahí ya no vamos a tener ingreso de agua de zona norte. Entonces el agua de zona norte se va a quedar en otra área de Santa Tecla. Estos pozos de Las Delicias y el de Residencial Europa, Alpes Suizo 1 y Alpes Suizo 2, esperamos entregarlos antes que finalice mayo. Entonces son 2 pozos para ahí. Tenemos otros 2 pozos, uno en Merliot que estamos perforando, que ese sí lo llevamos un poco más despacio porque nos ha salido duro donde estamos perforando, que es en Merliot. Sí. Tenemos otro también enfrente de la Plaza Merliot, que también nos ha salido duro, pero de ahí llevamos 4 pozos. Tenemos otro pozo del lado de la Británica, que esa agua nos va a inyectar a toda esta zona de Santa Tecla, y tenemos un quinto que estamos perforando enfrente del Trébol. Ahí todos va a venir a sumar, porque vamos a tener, según los estudios hidrogeológicos y otros pozos que han sido perforados en la zona, vamos a tener un buen caudal y eso va a permitir que Santa Tecla tenga una mejora circunstancial. Ya no va a depender de zona norte, sino que va a tener fuentes propias, que eso es lo que se debió haber hecho hace un montón, porque no podemos depender de estos 2 grandes sistemas que funcionan a media vida, que es zona norte y Río y Las Pavas, que eso es lo que nos genera el problema de abastecimiento en varias colonias. Frederick, ¿hay algunas empresas que paguen las cuotas mínimas por consumo de agua? Porque estaba revisando algunas denuncias y me decían acá, pregúntele si X empresa que está ubicada aquí en Santa Elena sigue pagando $3 únicamente de agua. ¿Hay empresas que paguen así, que paguen esta cantidad tan mínima por consumo de agua, cuando su consumo, pues, obviamente si es una empresa, su consumo es elevado, ¿no? Así, aquí tenemos 2 momentos, porque con la entrada del COVID-19 hay una orden presidencial de que no se va a elaborar, ¿verdad? Solo los que tienen que ver con alimentos, los que tienen que ver con suministro básico. Rubros, así es. Entonces ha bajado el consumo. Pero antes del COVID para atrás, sí existía. Sí existía, por ejemplo, no voy a mencionar el nombre de la empresa, pero por ejemplo había como una cuota fija. Una empresa, lo que él dice, una cuota de $4, $5. Bueno, pasa en las casas de más de 700 metros cuadrados de construcción y el recibo es de $3, ¿verdad? Pero la niña que vive allá en Apopa, a veces le sale una factura de $12, $15, digamos. De $40, ¿verdad? Entonces ahí estaba mal todo eso. Entonces ahí lo que nosotros hicimos fue hacer un barrido en la gerencia comercial
y en la unidad financiera, de verdad tener las cuentas y de verdad hacer una lectura real. Pero con el COVID-19 todo eso ha quedado pausado, que son de los proyectos que teníamos a largo plazo, de poner una medición inteligente, poner una medición en tiempo real, que usted, Manuel, en su casa puede ver, digamos, desde su celular, ¿por qué me está girando el medidor si no hay nadie en mi casa? ¿Ve? Sí. Entonces, eso es lo que íbamos, pero ahorita con este parón, con la falta de ingresos que vamos a tener, todo eso lo vamos a dejar para más adelante, ¿verdad? Pero ¿cómo evitar esto que puede ser, digamos, una situación un tanto complicada? Porque el ciudadano dice, bueno, si yo vivo en una colonia de Soyapango y pago 15, 20, 25 dólares de agua, ¿cómo es posible que una empresa que esté ubicada en una zona donde no falta el agua, de pronto pague 4 dólares? Esa es una situación de desigualdad y una situación que digamos, que complica incluso para ANDA la situación. Entonces ahí se da el fenómeno que todos sabemos, ¿verdad? Que siempre hay gente que se quiere aprovechar, ¿verdad? Y pasa en las grandes empresas, en las medianas empresas, en las pequeñas empresas. Pero también hay empresas que cuando se dan cuenta de eso, llegan a la institución y nos dicen, mire, fíjese que yo tengo este problema, fíjese que un trabajador mío hizo esto y queremos ponerlo en regla porque no es lo que estamos consumiendo. Y te pongo este ejemplo porque nos pasó. Antes que entráramos al COVID-19 llegó una empresa a la institución y esa fue la queja que ellos llevaban, que había habido un trabajador que había manipulado la red interna de su empresa para tener un consumo menor. Claro. Pero como ellos tienen otros parámetros, tienen otros estándares de calidad y son una empresa seria, de prestigio, que se norman con reglamentos internacionales, llegaron y nos dijeron, mire, fíjese que esto pasó, tenemos modificado el macromedidor y nosotros no queremos hacer eso, queremos ponerlo en regla, creen que nos pueden ayudar. Realmente yo me quedé sorprendido que llegara alguien a decirme, mire, hicimos esto, queremos corregirlo, cóbrenos lo que es. Pero ¿no existe una forma de que ANDA pueda verificar de que se ha dado este tipo de manipulaciones de los medidores y de que empresas, por ejemplo, empresas grandes que tienen 15, 20, 50, 100 trabajadores están pagando estas cuotas mínimas por agua? Con la tecnología que se tenía antes, con los micromedidores que se compraron antes, que eran de mala calidad, entonces difícilmente. Lo que nosotros queremos hacer y que lo tenemos ya listo, pero ahora con todo esto que nos está pasando, que queremos dar el salto de calidad, con la micromedición inteligente sí se puede llegar a esto, porque sí vamos a tener momentos reales, vamos a tener consumos reales, en donde nosotros los vamos a poder estar midiendo, verificando en tiempo real, pero actualmente con los medidores que tenemos de mala calidad es difícil. Pero la emergencia obviamente va a ser una cuestión, esperemos, temporal, ¿no? Entonces, y cuando esto pase, obviamente, pues ANDA tiene que retomar sus proyectos y enfrentar situaciones como esta, donde decían de que personas que, digamos, viven en colonias populosas pagan una cuota más alta que los que paga una empresa. Exactamente, cuando nosotros pasemos de esta pandemia, que Dios quiera sea pronto, y hay que pedirle para pasar eso, nosotros vamos a regresar a nuestros proyectos que teníamos y uno es ese. Y nada más aquí lo que puedo hacer es pedirle a la población que cuando sepan de estos casos, así como nos denuncian fugas, faltas de agua, también que denuncien a este tipo de personas, porque no es justo. No es justo de que tú pagues lo que pagas y otra persona paga mucho menos y haciendo trampa, ¿ve? Muy bien, Frederick, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana de martes 5 de mayo. Hemos hablado aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM de un tema que es vital para el funcionamiento del país también, el agua potable, un tema que es vital también para enfrentar la pandemia del COVID-19, porque se nos exige pues el lavado de manos, se nos exige medidas higiénicas, pero pues muchos ciudadanos dicen, mire, ¿cómo hago eso si no tengo el servicio de agua? Y es por eso que nosotros invitamos hoy a Frederick Benítez para que nos viniera a hablar y darnos un panorama de lo que está ocurriendo con la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. Frederick, gracias por estar aquí. Pues definitivamente es importante toda la información que nos ha dado y esperamos próximamente que nos visite para ver qué más está haciendo desde ANDA y cómo ANDA está pues enfrentando esta situación también de emergencia. Gracias a ti, Manuel, por la invitación y cuando quieras estoy a disposición. Muy bien, éxito en sus labores. Vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos tenemos más datos de lo que está ocurriendo esta mañana. Recordemos que en las calles hay más retenes, hay más controles para hacer más estricta pues, el cumplimiento de la cuarentena domiciliaria. Recordemos que la Asamblea Legislativa tomó acción anoche y hay pues aprobada una normativa para enfrentar el tema también de la pandemia y la circulación de ciudadanos en las calles. Vamos a continuar hablando de estos temas y de otros que están en las agendas informativas en este día martes. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.